Hola, yo soy Carolina Vilés, soy traumatóloga y hoy día les voy a presentar el tema traumatología aplicada en ambientes remotos. El objetivo de esta presentación es aprender a evaluar lesiones musculoesqueléticas y la idea es que salgan después de esta presentación sabiendo cómo se debe evaluar a un paciente que sufre un trauma en áreas remotas y reconocer emergencias que requieran de una intervención rápida. Por lo tanto, la idea es que aprendan cuándo se debe reducir una fractura o luxación ortopédica en áreas remotas y cómo ir paso a paso al enfrentarse a este tipo de lesiones. Como introducción, las lesiones musculoesqueléticas son comunes. Son el 70-80% de las lesiones en áreas remotas y por lo tanto es muy probable que nos toque enfrentarnos a ellas en estos lugares. Si bien su presentación es muy variable y la mayoría de las lesiones musculoesqueléticas son relativamente menores y rara vez requieren una intervención inmediata, existen ciertas complicaciones que pueden ser graves e incluso poner en riesgo la vida de la persona. Y el principal problema es que estas complicaciones podrían no ser evidentes desde la presentación inmediata de la lesión. Por esto es necesario que tengamos un conocimiento profundo de la anatomía humana y estar familiarizado con los subtipos de estas lesiones, para así poder prevenir lesiones graves que amenacen la vida o la vitalidad de las extremidades, anticipar posibles complicaciones y evitar una mayor discapacidad del paciente. La evaluación continua y cuidadosa y el correcto reconocimiento y manejo de las lesiones musculoesqueléticas son la clave para prevenir con éxito una mayor morbilidad y reducir la mortalidad. Es importante entender que el sistema musculoesquelético no solo consta de huesos, sino que además alrededor de él hay músculos, tendones, ligamentos y en general se logra su función a través de la compleja interrelación entre estas estructuras y cada una de las cuales va a depender de los otros para funcionar correctamente. Pero lamentablemente para nosotros estas estructuras no están solas y los huesos y músculos suelen estar rodeados de arterias y también de nervios, como vemos aquí en la pelvis, que es una mala situación para nosotros. Por lo tanto, lo importante de esto es considerar que siempre estas lesiones pueden estar asociadas a lesiones vasculares y a lesiones neurológicas y es importante que lo tengamos presente al momento de evaluar a estos pacientes. Entonces, con respecto a la evaluación, o no sé, alguien se golpea o se cae, se tropieza, pero no siempre estas lesiones están aisladas. A veces hay más de una persona involucrada, sobre todo cuando nosotros no fuimos parte de ese accidente, entonces no sabemos. Por lo tanto, el primer paso de la evaluación siempre va a ser pare. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre al ver un accidente o al enfrentarnos a estas situaciones vamos a respirar y volvemos a nuestro mantra de evaluación primaria en áreas remotas, que parte con uno como yo ninguno, que es en el fondo siempre estar nosotros seguros de nuestra seguridad y que nosotros no nos vamos a convertir en una víctima más. Dos, ¿qué te pasó a vos? En general es valioso, sobre todo para este tipo de lesiones, tener la mayor información posible sobre el incidente, el lugar, la posición, el mecanismo causante de la lesión, porque esto también nos va a hablar de que fue una lesión de mayor energía y tenemos que sospechar una lesión más grave o una lesión de baja energía y por lo tanto podemos estar tranquilos. 3, eso a mí no me lo des, que habla de protegernos y usar guantes. 4, cuántos en el teatro, que es un poco lo que les mostré con el video. No siempre el lesionado que vemos, el que más grita, el que más llora, es el que está peor, por lo tanto hay que mirar el panorama completo. Y 5, realizar la revisión general y la evacuación. Y me voy a saltar esta parte de la evaluación primaria, la ABC y evaluación general, ya que eso fue revisado en clases anteriores, y vamos a ir directamente a la evaluación secundaria, específicamente el sistema musculoesquelético. Entonces, una vez que ya fue descartado problemas de vía aérea, TEC, hemorragias masivas, a nosotros nos va a importar ver contusiones, sangrados menores y sangrados mayores, deformidades óseas y articulares, exposiciones óseas menores, como, como este tipo de enfermedades, luxaciones y este tipo de exposiciones óseas o bien grandes exposiciones óseas con posible déficit motor sensitivo. Y siempre es importante también darse cuenta que una contusión, si bien suena algo simple, puede ser una contusión menor o incluso también puede ser una gran contusión que puede generar un Morel Lavallée, que es este hematoma que se produce en la cara lateral de la cadera y que muchas veces requiere de manejo quirúrgico. Entonces el examen físico para estas lesiones se pasa en 5 simples pasos. Lo primero es siempre preguntar por el mecanismo de lesión. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, esto nos va a dar un enfoque distinto en la evaluación y el tratamiento de este paciente.
Después, la inspección, observar zonas de cambio de coloración, aumentos de volumen, deformidades, etc. Después la palpación, buscar sensibilidad, dolor y deformidad, obviamente, crépitos, etc. Luego evaluamos el rango de movimiento, tanto activo como pasivo, y finalmente el examen neurovascular. Siempre recordar tener en cuenta la articulación que va sobre y bajo el área lesionada, también se deben evaluar. Y en general con esto deberíamos cubrir el enfoque general básico de estas lesiones. En cuanto al examen neurovascular, les voy a adjuntar en la parte de MITS, o sea, del Classroom, esta guía de examen neurovascular para que lo tengan a mano y lo pueden revisar, pero a grandes rasgos. Este incluye el examen vascular periférico, que es el lleno capilar, que va a ser normal cuando es menor a 2 segundos, y la evaluación de los pulsos, que en general medimos el pulso dorsal pedis, el pulso tibial posterior y el pulso radial. El examen sensitivo periférico, que en la extremidad superior va a incluir el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar, y en la extremidad inferior va a incluir el nervio peroneo y el nervio tibial. El examen motor periférico de la extremidad superior, que vamos a hablar del nervio radial con la abducción del pulgar, el nervio mediano con la aducción del pulgar y el nervio ulnar con la abducción de los dedos. Y en la extremidad inferior, el nervio peroneo con la dorsiflexión de los dedos de los pies o el hallux y el tibial con la flexión plantar de los dedos o del hallux o del pie. En cuanto a la clasificación y manejo de estas lesiones, vamos a partir con lesiones de partes blandas, como se ve en este video. Cuidado. Entonces en este video vemos cómo Cuidado. un mecanismo de inversión forzada del tobillo izquierdo durante un paseo de trail running en el sector de la Cuidado. Las lesiones de partes blandas tienen un gran espectro de presentación y pueden variar desde lo más trivial, como una contusión superficial, pasando por esguinces ligamentarios hasta aplastamientos masivos de la extremidad con daño muscular importante, que pueden llevar a la liberación de grandes cantidades de mioglobina en la sangre, que se deposita en los túbulos renales produciendo elevación de la CK e incluso un daño renal agudo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estas lesiones? En general, la forma de diferenciarlas es volver a lo básico. Primero, preguntar por el mecanismo, que como habíamos dicho, mecanismos de baja energía nos van a hacer pensar en lesiones de parte blanda y mecanismos de alta energía, lesiones óseas. Luego, eso es el mecanismo. Luego la inspección, que en el fondo vamos a ver aumento de volumen, hinchazón, deformidad. En general, los esguinces pueden presentar harto aumento de volumen, harta equimosis, por lo tanto, no siempre que veamos un tobillo así se va a tratar de una fractura. También puede ser un esguince. Lo que sí nos puede ayudar un poco es que el área de aumento de volumen y el área de palpación va a ser ligamentaria, que quiere decir que va a ser más cercana a la cara anterior de la fíbula. En cambio, el dolor óseo en general va a doler por posterior. Y obviamente para esto es importante conocer la anatomía y saber que los ligamentos más frecuentemente lesionados son el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo. Entonces vamos a ir a buscarlos dirigidamente si el paciente no tiene dolor retromalolar. El manejo en general de estas lesiones es primero tranquilizar al paciente y luego RICE, que es rest, en el fondo apoyar el pie en un sitio suave o cómodo y elevarlo. Ice, que en el fondo hay que aplicar una compresa de hielo por unos 20 minutos, ojalá unas 3 veces al día. Compresión para disminuir la inflamación y también para inmovilizar un poco la extremidad lesionada. Y y elevar, como habíamos dicho, la extremidad sobre el nivel del corazón idealmente. Recordar siempre verificar la circulación, el examen motor y sensitivo antes de poner una férula, un vendaje o algún tipo de compresión en la extremidad y coordinar la evacuación, que en la mayoría de los casos, luego de la analgesia y manejo primario, la puede realizar el paciente por sí mismo, aunque muchas veces es necesario redistribuir el peso de la mochila de estos pacientes entre el resto de los integrantes de la cordada y eso va a ser misión de ustedes. Una de las complicaciones de estas lesiones es la elevación prolongada de la presión en el tejido intersticial dentro de un compartimento facial cerrado, que conocemos como síndrome compartimental,
que va a conducir a una alteración de la perfusión y daño progresivo de los tejidos neurales y musculares. Esta puede ser causada por un golpe, una contusión directa, lesiones por aplastamiento, quemadura, fractura e incluso puede ser producida por una inmovilización o una férula prolongada que haya quedado apretada y que esté generando presión en ese compartimento. En general, la clínica que todos deben conocer es la forma más fácil de recordar, la 6P, pero muchos de estos signos y síntomas son tardíos, por lo tanto el síntoma cardinal y el que vamos a tener siempre presente para sospechar un síndrome compartimental va a ser el dolor. En general un dolor intenso, que puede ser incluso desproporcionado a la lesión y que se reproduce o aumenta incluso con la flexoextensión de los cortejos. También va a haber un edema tenso del compartimento con la piel tirante y brillante. Y ya más tardíamente va a aparecer parestesia, pérdida del pulso, parálisis, etc. Entonces lo más importante aquí es el reconocimiento y el diagnóstico tempranos. ¿Por qué? Porque el tratamiento de un síndrome compartimental agudo en general es una facetomía de urgencia. Pero en el setting de redes remota, como no tenemos acceso a esto, lo que podemos hacer es, lo primero, coordinar la evacuación. Y segundo, quitar los vendajes, quitar las férulas, quitar las inmovilizaciones, cualquier objeto que esté comprimiendo la zona afectada, controlar el dolor con opiáceos o con medicamentos que tengan disponibles y mantener esa extremidad por debajo del nivel del corazón para mejorar el flujo sanguíneo a ese compartimento. Y recordar que en un síndrome compartimental prolongado de más de 6 a 8 horas puede desaparecer el dolor, lo que muchas veces nos confunde y nos hace pensar que no era un síndrome compartimental, pero al contrario de esto puede demostrar que ya estamos en una fase tardía y estamos llegando tarde al tratamiento definitivo de este síndrome compartimental. Hablando de fracturas y luxaciones, aquí les muestro algunas fotos de fracturas y luxaciones donde claramente hay una deformidad evidente, pero lamentablemente el diagnóstico no siempre es tan evidente y ante la sospecha de lesiones más sutiles los signos que quiero buscar van a ser cambios de coloraciones, deformidad, aumento de volumen, crépitos o signos de la tecla que hablábamos antes y este dolor exquisito en un punto preciso a la palpación. Que aquí les pongo los criterios de Ottawa, que son unas reglas o criterios que sirven para definir que en servicio de urgencia qué pacientes deben ir a radiografía y cuáles no. Pero en áreas remotas también es útil para sospechar una fractura. Y estos criterios se basan en el One Finger Pain. O sea, yo con un dedo evalúo cada zona del tobillo. Los malleolos en general, malleolo lateral y medial, se evalúan en la zona posterior, como habíamos indicado, porque tanto hacia anterior como hacia el tip o hacia la punta hay dos ligamentos que frecuentemente se lesionan, produciendo esguinces. Por lo tanto, si lo examinamos hacia la cara anterior de los malleolos, probablemente confundamos un esguince con una fractura. Por lo tanto, hay que evaluar en los 6 centímetros más distales de la cara posterior de los malleolos, evaluar dirigidamente la palpación del hueso navicular. Yo también le agrego ahí la palpación de la base del primer metatarsiano y la base del quinto metatarsiano, que son áreas de fracturas comunes por lesiones abusivas. El manejo de las fracturas y luxaciones también siempre va a ser RICE y va a depender del sitio de la articulación y de la gravedad de la lesión. En general, el reposo, hielo, compresión y elevación va a servir para todo tipo de fractura y en algunos casos incluso en articulaciones luxadas puede hacer que estas vuelvan a su lugar de forma natural al mejorar el dolor y disminuir la contractura muscular que se produce. Entonces, también recordar que el manejo inicial siempre es aliviar el dolor, que para esto podemos incluir el uso de opiáceos o antiinflamatorios y la inmovilización. ¿Por qué? Porque recordar que el hueso y el periósteo están muy inervados y lo que duele en general en una fractura es cuando los extremos del periósteo chocan y se mueven. Por lo tanto, los traumatólogos siempre decimos que la mejor analgesia para una fractura es la inmovilización. Y recordar siempre comprobar los pulsos distales antes y después de poner una inmovilización. Aquí les muestro algunas inmovilizaciones transitorias como en una extremidad superior, en un tobillo que puede ser un esguince o una fractura menor, en el que el paciente se va a poder evacuar por él mismo. Esta es una inmovilización de hombro o incluso puede ser de codo, en el que mostramos que lo importante es bloquear la abducción del codo, no solo usar un cabestrillo simple, que también puede realizarse por una sábana, y esta de una pierna. Y la parte de inmovilización en área remota se va a ver en otra clase,
por lo tanto no voy a entrar más en este tema, pero quiero detenerme en unos recordatorios que creo que son importantes, que son las reglas generales de la inmovilización en áreas remotas, donde lo primero va a ser controlar la hemorragia. Nunca vamos a inmovilizar un área en la que no tengamos controlado una hemorragia importante, ¿ya? Siempre lo primero es controlar la hemorragia y después voy a ir a poner la inmovilización. Lo segundo, siempre exponer el sitio de fractura, porque crean que no es poco frecuente que la gente tiende a inmovilizar en la posición que encuentra sin ir a ver lo que realmente está pasando. Y sobre todo en evacuaciones en áreas remotas tenemos que saber el diagnóstico de esa persona. El tercer punto es quitar las joyas y relojes. El cuarto punto es evaluar los pulsos distales. Siempre importante evaluarlos antes y después de la inmovilización. Luego, otra regla general importante es mover la parte fracturada lo menos posible mientras estamos poniendo la inmovilización. Siempre dejar visible los ortejos o la zona distal de la extremidad para ir evaluando la perfusión y la sensibilidad y realizar un examen motor cada cierto tiempo. Proteger los puntos de prominencias óseas, sobre todo en el codo, en la muñeca, en el tobillo. Incluir la articulación que va sobre y bajo el sitio de fracturado, que eso siempre se olvida y es muy importante porque las fuerzas musculares se producen a través de las articulaciones, por lo tanto, si yo tengo una fractura de pierna, pero puedo mover el tobillo o la rodilla, voy a estar generando fuerzas musculares sobre la zona fracturada. Finalmente, reevaluar el examen neurovascular después de la inmovilización y en general cada 20 minutos durante la evacuación o se puede distanciar más en casos de fracturas que no sean tan graves. Entonces, en las fracturas y luxaciones vamos a tener dos problemas principales. Lo primero va a ser la alineación, que nos puede llevar a un compromiso neurovascular en pocas horas, y el segundo es la exposición, que conlleva al riesgo de infección ósea que conocemos. ¿Cuándo se debe reducir una luxación? En general, lo que está descrito es que una luxación se puede reducir cuando se sospecha que es una luxación pura, es decir, que es una lesión aislada, que no tiene asociada ningún tipo de fractura o lesión neurológica o vascular, siempre y cuando la persona que vaya a realizar esta reducción esté entrenada o conozca el procedimiento y siempre que el procedimiento se pueda realizar de manera segura en la escena en la que está. Lo que está más descrito es para condiciones seguras de reducción en cancha, que es en lesiones deportivas, y ahí se describe que las condiciones más seguras son en pacientes menores de 40 años sin lesión neurovascular y se recomienda realizar pocos intentos de reducción. Y sobre todo tener precaución en pacientes mayores, como muestran estas imágenes, en los cuales podemos tener fracturas asociadas y por lo tanto se desaconseja intentar una reducción en terreno. Entonces, las técnicas de reducción van a depender del tratante, la articulación afectada y los medicamentos disponibles y el tipo de reducción. En general, la reducción de los dedos y de las rótulas, en general las podemos realizar sin anestesia, con una tracción lineal. La de los dedos se realiza tracción y en general con esta maniobra va a ser suficiente para alinear un dedo. En cuanto a la rótula, se va realizando la extensión progresiva de la rótula y algunas veces podemos realizar una presión lateral suave sobre esta para lograr la reducción. En general, los tobillos y los hombros pueden beneficiarse de anestesia o de control del dolor, ya sea de forma intraarticular, intramuscular u oral. Por lo tanto, siempre es mejor dar analgesia, poner frío antes de intentar la maniobra en terreno. Y como regla general, una cadera o una rodilla luxada va a ser una lesión importante y que en general no es posible reducir sin sedación. Por lo tanto, siempre va a ser necesaria la evacuación de estos pacientes. ¿Cuándo vamos a alinear una fractura? Como regla general, siempre vamos a inmovilizarla en la posición encontrada cuando la perfusión es adecuada. El paciente tiene pulso y llene capilar adecuado, los dedos tienen buena coloración, etc. Y lo que se recomienda es inmovilizarle en la posición encontrada. Cuando no tenemos perfusión o tenemos una deformidad severa que tiene riesgo de hacer síndrome compartimental o algún daño neurológico progresivo,
podríamos intentar alinear esta fractura. En general, lo que se recomienda es realizar una tracción suave en el eje de la extremidad y si se siente alguna resistencia, detenerse y realizar la inmovilización en la posición que se logró. Otras indicaciones relativas van a incluir un examen neurológico distal alterado o el riesgo de síndrome compartimental, como hablábamos. Y tradicionalmente las grandes deformidades se reducían y se ponían en férulas de tracción externa. Sin embargo, este enfoque ya no se recomienda porque las pautas de práctica de la Wilderness Medical Society desaconsejaron el uso rutinario de tracciones en esta fractura porque en general cuando se usan por tiempo prolongado o se improvisan sistemas que no son los clásicos, se pueden producir lesiones como necrosis de la piel, reducción de la circulación y en general no tienen ningún beneficio comprobado. Por lo tanto, ya no está recomendado. En cuanto a fracturas expuestas, este es un caso de una caída en el Morro Las Papas, a la que acudieron rápidamente el GREM, un cuerpo de socorro andino, y se pudo realizar una rápida evacuación. Pero quiero destacar que en este caso la inmovilización se realizó con el calcetín y la bota de trekking puesta, que fue retirada en el servicio de urgencia y se observó esta fractura, que es una luxofractura de tobillo. Lo que en general no está mal reducir e inmovilizar, inmovilizar con el calcetín y con la bota si es que la evacuación va a ser rápida. En este caso, en un cerro que se encuentra dentro del radio urbano y muy cerca del centro hospitalario, pero no es lo ideal. Y si estamos en una evacuación larga, que va a demorar varias horas, siempre hay que descubrir para contener la hemorragia y evaluar el estado neurovascular durante la evacuación. En cuanto a fractura expuesta, es importante que conozcan esta clasificación. A grandes rasgos, las tipo 1 son heridas pequeñas, limpias en general, de baja energía. Las tipo 2 van a ser heridas de un tamaño ya más moderado, mayores a 1 centímetro, con daño o pérdida mínima de tejido blando y de baja energía. Y las tipo 3 van a ser fracturas con grandes lesiones de piel o con grandes combinaciones, con daño extenso de las partes blandas, mucha energía y rasgos de fracturas con minutas. Esto es importante porque no es lo mismo esta fractura con una herida de dentro hacia afuera y un rasgo de fractura simple con muy poca contaminación versus esta otra fractura de pierna con una herida de fuera hacia adentro con una combinación importante, más contaminada y por ende mayor energía. Entonces el manejo general de la fractura expuesta va a incluir la profilaxis antibiótica endovenosa y antitetánica según los protocolos, el aseo quirúrgico en pabellón, debridamiento y estabilización. Y en áreas remotas va a depender del tiempo de evacuación que tengamos pensado. En general siempre va a incluir el manejo de la herida, antibiótico y estabilización. Pero si creemos que la evacuación se va a realizar en menos de 8 horas, en general lo que se recomienda es realizar un aseo muy general, retirar tierra o grandes elementos contaminantes e irrigar con suero fisiológico, alinear mínimamente solo lo necesario para permitir poner una inmovilización y cubrir con apósitos estériles, inmovilizar y darle al paciente antibióticos de ambos aspectos. Pero si la evacuación va a durar más de 8 horas, es discutible si realizar un aseo de debridamiento en terreno. En general, no se recomienda si el usuario no hay ninguna persona que esté entrenado que sepa hacerlo. Si es el que sabe hacerlo, se puede intentar hacer un aseo superficial, pero nunca meterse a resecar músculos o tejidos que no sabemos lo que son. Si hay huesos fuera de la superficie, en general lo que se recomienda es cubrir con una gasa que esté embebida en suero fisiológico o en podiona yodada. En cuanto a la profilaxis antibiótica, siempre la profilaxis antibiótica de la fractura expuesta va a ser con antibióticos endovenosos, pero las guías de Wilderness Medicine también dan algunas orientaciones de qué medicamentos podemos usar vía oral. La primera recomendación es usar ciprofloxacino de 750 miligramos cada 12 horas, asociado a cefadroxilo de 500 miligramos cada 6 horas, y como alternativa amoxicilina clavulánico de 875 cada 12 o eritromicina. Yo aquí marqué y lo que yo recomiendo es tener amoxicilina clavulánico, primero porque es un solo medicamento, segundo porque se puede dar solo cada 12 horas y en el fondo con una pastilla que le doy a esa paciente ya lo tengo cubierto durante toda la evacuación. Entonces lo que yo recomiendo es tener en el botiquín 2 comprimidos de amoxicilina clavulánico de 1000 miligramos y para darlo en caso de alguna herida o alguna sospecha o una fractura expuesta.
Cuando hay exposición a agua contaminada se recomienda usar ciprofloxacino y en heridas muy contaminadas también hay que asociarle penicilina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Y en paciente alérgico a la penicilina usar clindamicina. Finalmente les quiero dejar este mensaje sobre las amputaciones. No vamos a entrar en uso de torniquetes ni esas cosas porque también fueron mejor revisadas en la otra clase. Lo principal en las amputaciones, principalmente de la extremidad, va a ser controlar la hemorragia, que eso puede ser simple en general con compresión sostenida en el sitio, y una vez que logramos controlar la hemorragia, recuerden no retirar ese apósito, porque una vez que lo retiramos, lo que hacemos es retirar todo este coágulo que se formó. Entonces pongo un apósito estéril, espero, pongo otro encima, espero, así hasta que vaya controlando la hemorragia a poco. Puedo sacar los apósitos que están por fuera, pero el que está directamente controlando la hemorragia no hay que retirarlo. Y bueno, hacer un aseo general también de esa zona. En cuanto a la parte amputada, cuando las trasladamos sin frío, en general está descrito que dura 4 a 6 horas de la vitalidad. Por lo tanto, lo que se recomienda es trasladarla con frío. Entonces, si tenemos acceso, sobre todo si estamos en una zona de hielos o qué sé yo, lo que se recomienda es primero limpiarla con suero fisiológico o agua, envolverla en una toalla de papel o en una gasa estéril, humedecida con suero fisiológico, meter este dígito en una bolsa impermeable y rodearla de una mezcla de agua y hielo, nunca hielo directo. ¿Por qué? Porque eso puede producir quemaduras o zonas de congelamiento en este dígito. Y en general esta bolsa hay que mantenerla con la víctima durante toda la evacuación. ¿Por qué? Porque durante la evacuación hay varios traslados en los cuales se puede perder o separar la víctima de la parte amputada, por lo tanto, lo más recomendable es que esta persona lo lleve. Entonces, como conclusión, quiero recalcar que ustedes van a ser los líderes del equipo, por lo tanto es importante que manejen a grandes rasgos el enfrentamiento inicial de estas lesiones, cuándo evacuarlas y cómo evacuarlas. Evaluar el estado del paciente y las lesiones musculoesqueléticas con precisión y rapidez. En general, inmovilizar y trasladar y alinear cuando haya compromiso vascular. Y siempre evaluar los recursos y facilitar el traslado hospitalario cuando corresponda. Muchas gracias.